Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es miércoles 20 de noviembre, tenemos un sesgo negativo hoy en los mercados, por lo tanto es lo que en principio podemos esperar para la renta variable y bueno, como siempre vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo. Confirmarme que se escucha correctamente y que ahora mismo pues en las pantallas tienen la cabecera del Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos los que ya estabais y los que os acabáis de incorporar. Hoy es miércoles 20 de noviembre y con el morning meeting de hoy pues veremos el sesgo negativo que tienen hoy los mercados. Como siempre y en previsión de no equivocarnos, lo primero que vamos a hacer lógicamente es activar la pantalla y bueno, pues nos vamos directamente en primer lugar a la página web. Como siempre, referenciaros el seminario de mañana a las 8 de la tarde de Pablo Gil. Todavía estáis a tiempo de registraros para ver en directo desde la propia plataforma, desde la propia XStation, el seminario que intentará dar respuesta bueno, pues aportar un poquito de perspectiva de cara al año que viene, al 2020. Y bueno, pues hemos incorporado un nuevo seminario que también será en directo, que lo tenéis aquí abajo a la derecha, que es un seminario en directo de Pablo Gil, también desde la propia plataforma a la 1 de la tarde. El título es Aprende Trading haciendo Trading. Es un seminario que probablemente muchos de vosotros ya habréis acudido en alguna ocasión anterior, pero en este caso estamos ya implementando que los seminarios poco a poco se vayan haciendo directamente desde la XStation porque es mucho más práctico, tiene menos problemas de conexión, es menos farragoso y bueno, pues al fin y al cabo lo que hacemos es intentar hacer las cosas más fáciles para todos vosotros. Será el próximo viernes a la 1 de la tarde. Siendo viernes, pues bueno, quizá os venga bien el horario. Pregunta que he visto, ¿cómo entro en la XStation? Pues una vez iniciada la sesión, simplemente y después del registro, ¿vale? Para poder acceder, aunque aparezca en la plataforma, aparecerá directamente en el apartado de noticias, ¿de acuerdo? Simplemente habría que hacer clic en la noticia y ver el vídeo en directo, tal cual, bastante bien planteado, sin ningún tipo de pérdida de latencia ni de conexión y bueno, pues intentando aportar la máxima fiabilidad para que no se corte, se escuche correctamente, etcétera, etcétera. Bueno, dicho lo cual, empezamos ya con lo que es la apertura europea, básicamente. Y lo que tenemos en primer lugar es el sesgo negativo de los mercados. En primer lugar, porque Donald Trump ha amenazado, después de que, bueno, parece que se están intensificando las tensiones
de cara a intentar firmar la fase 1 del acuerdo comercial, porque Estados Unidos quiere un acuerdo de máximos, es decir, intentar abarcar la mayor parte de los puntos conflictivos posibles, mientras que China es mucho más concreta y, bueno, pues diciendo que lo que quiere es que se eliminen absolutamente todos los aranceles, mientras que Donald Trump, pues bueno, exige que se incrementen las compras por parte de China de la mercancía o importe, importe a su país mercancía agrícola, principalmente alimentaria, a China, pues la soja que cultivan y el maíz principalmente. Esto que ha hecho que Donald Trump pues, haya amenazado con la posibilidad de subir más los aranceles si no se alcanza ningún tipo de acuerdo. Y eso, pues, lógicamente, ha hecho que el sesgo de la sesión en Asia-Pacífico haya sido tremendamente negativa. Como podemos ver, las caídas generalizadas están en torno al medio punto, que lo han estado aún más intensas. De hecho, el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite han cerrado el futuro ahora hasta que empieza a cotizar con una caída del 0,34, mientras el CAS, que todavía sigue, podemos ver que el Hong Kong cae un 0,53 y el Nikkei, en este caso, cae un 0,60. El Nikkei, de hecho, ha llegado a bajar hasta un 0,8 tras el dato, mientras que el Hansen de Hong Kong llegó a perder un 0,7 y el Shanghai Composite pues un 0,8, básicamente en los niveles en los que estamos. Por otro lado, también el índice australiano es de los que más cae por el efecto de los ánimos que prevalecen en Asia actualmente. De hecho, ha llegado a caer un 1,3%. Dicho esto, el sesgo que podemos ver en diferentes elementos, que a mí siempre me gusta comentar, en primer lugar, incremento de la volatilidad, que normalmente viene dado por un incremento de las ventas proporcionalmente al tamaño de las velas, por lo tanto hay mucha más gente vendiendo en un periodo de tiempo mucho más corto. Y en segundo lugar, ¿dónde? Pues lógicamente las divisas. Como podemos ver ahora mismo, el franco suizo y el yen japonés lideran las subidas porque hay una aversión al riesgo y por lo tanto un apetito por el sector refugio, que sabemos que en divisas, en Forex, son tanto el franco suizo como el yen japonés, y podemos observar que están ganando frente a todos sus pares. Prácticamente, en el caso del franco suizo, está a la par con el dólar estadounidense y en este caso, como vemos que el yen japonés está por encima del franco suizo, en general, el que más está atrayendo la atención es el yen japonés. Hemos conocido también que, bueno, pues las preocupaciones sobre el exceso de oferta de petróleo está arrasando a la baja los precios del crudo de nuevo y está reforzando esa tendencia que sigue pesando en el sector energético. Básicamente los futuros los hemos visto caer del Texas durante esta madrugada un 3,2%, perdiendo el nivel de los 56, incluso apoyándose en el nivel de los 55, como podemos ver aquí. Vamos a ver. Ahí tenemos, ahora mismo el soporte está en prácticamente los 55. Podemos ver, de hecho, la vela de ayer, que fue, bueno, pues se perdió prácticamente $2 por barril, el caso del Texas, y en el caso del Brent ha llegado a caer pues un 2,5. Incluso hemos visto que la apertura del futuro esta madrugada lo ha hecho con un hueco a la baja que en principio debería poder cubrir en algún momento, pero que actualmente no se espera. Por lo tanto, un sesgo muy negativo que está afectando a la economía noruega. ¿Por qué? Sabréis que la economía noruega tiene una fuerte dependencia del petróleo. De hecho, Noruega es uno de los países más importantes del mundo y del primer mundo productores de petróleo, y de hecho los planes de pensiones públicos que lo hacen, bueno, pues lo estructuran en base a lo que es la evolución del precio del crudo, pues lógicamente a caídas del precio de la cotización, pues esos planes de pensiones, ¿no? Lo que es la cesta de las pensiones públicas de Noruega, pues está viendo mermada. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que su divisa, la corona noruega, está perdiendo con una fuerza, bueno, pues ya del 1% de caída frente al dólar estadounidense y del 0,8 frente al euro. ¿Esto qué nos ha indicado? Pues lógicamente el sesgo negativo está afectando directamente a las bolsas. Europa está cayendo absolutamente, no hay ningún índice que esté cotizando por encima, y el IBEX 35 es, como no podría esperar de otra cosa por el fuerte sesgo financiero que tiene, lo bancarizado que está el IBEX 35, pues es el que más está cayendo, seguido del FTSE británico y del CAC francés. En el caso de las caídas del IBEX 35, ha perdido con fuerza el nivel de los 9.200 puntos y ahora tendrá que luchar por aguantar los niveles de 9.100. En cualquier caso,
A ver, vamos a buscar el IBEX 35, aquí está. A ver si lo podemos poner bien. Ahí. Vale, hemos visto como, bueno, pues ha abierto incluso con un gap bajista que en primer lugar ya ha cubierto, por lo tanto vemos que las mechas ya están solapadas y, bueno, pues el soporte fundamental que tiene ahora mismo el IBEX 35 son los 9.100 puntos como siguiente referencia. En cualquier caso, como podemos observar, ha vuelto al sesgo bajista, es decir, a la concatenación de los máximos decrecientes, es decir, todo esto de aquí que hemos visto que fue un rally alcista, llegando a tocar incluso 3, 4 veces el techo de los 9.400, incluso habiendo alcanzado casi en algún punto los 9.500, pues eso nos queda ya bastante lejos. De hecho, bueno, pues el sesgo bajista, el IBEX, es muy sensible a las caídas en los mercados y luego le cuesta mucho remontar. Es muy probable que, bueno, pues consideremos niveles de stop en los 9.100 puntos y después habría que esperar a ver qué pasa. En cualquier caso, el DAX de referencia en Alemania y en Europa, pues estamos viendo que el sesgo también es bajista. Ha empezado a cotizar prácticamente, bueno, ha estado durante toda la madrugada cotizando lateral, habiendo perdido este gap que tenemos aquí. De hecho, luego ha supuesto niveles de resistencia durante toda la madrugada y, bueno, pues ya se está alejando con bastante fuerza. Parece ser que el nivel de soporte ahora mismo son los 13.100 puntos. Esperemos que no siga bajando, aunque lógicamente por datos macroeconómicos ya hemos visto a primera hora de la mañana que los índices de precios del productor, la inflación del precios de productor, tanto el mes como el anual, pues han sufrido caídas. Es decir, ha habido una caída en el precio medio de las mercancías vendidas directamente desde mayoristas por la caída de la demanda, que ha hecho que las factorías, lógicamente, tengan que reducir sus precios para poder mantener los niveles de venta estables. ¿Vale? Y sobre todo no incurrir en costes de estocaje, que aquellos que conozcáis el sector de la logística y demás, pues el coste unitario de tener una mercancía, una pieza, un producto en el almacén, pues cuesta dinero, ¿no? Entonces esa es un poquito la referencia que podemos tener respecto al dato macroeconómico de Alemania. Por otro lado, estaremos pendientes de las cuentas corrientes de Portugal, aunque no aparecen aquí, bueno, pues es un índice muy similar al IBEX 35, por lo tanto nos interesa saber cómo nuestro país vecino pues tiene su balanza comercial y luego la productividad laboral del tercer trimestre en Reino Unido. Esto es un poco el impasse de cara a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos electorales, ¿no? Las campañas en Reino Unido para las elecciones del 12 de diciembre. Y luego pues tenemos estaremos pendientes del informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo. Será su propio vicepresidente, Luis de Guindos, muy conocido por nosotros, el que bueno, pues, nos dará ese comentario y nos avisará de la baja rentabilidad actual que tienen los bancos en la zona euro. Es normal, estamos en una política de tipos de interés bajos o negativos en algunos casos y a los bancos les cuesta, Dios ayuda, pues sacar rentabilidad de sus productos financieros. Fruto de ello, hemos visto que muchas de las entidades bancarias muy conocidas por nosotros, pues están implementando una política comisionista para poder compensar la pérdida de rentabilidad de los productos financieros que ofrecen. Créditos, tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sesgo que tenemos para hoy. Si bien es cierto que la sesión de ayer pues nos dejó, bueno, pues un buen sabor de boca, lo que es en general en la sesión, ¿vale? Que de hecho estuvo cotizando, alcanzando nuevos máximos en algunos momentos de la cotización, finalmente hubo mucha más fuerza vendedora, haciendo que el S&P 500, el Nasdaq, vamos a ponerlo en, mira, el Nasdaq se quedó prácticamente plano y en el caso del Dow Jones fueron negativos y hoy pues se mantiene ese sesgo. Si tenemos en cuenta un poquito, pues medias de muy corta duración, podríamos esperar que actuase pues estas medias muy cortitas, nada de 15 sesiones, como soporte dinámico. Por lo tanto, podríamos tomar esas referencias como válidas, como niveles de soporte o incluso de stop loss ligeramente por debajo o como objetivo de venta. Posiciones cortas, lógicamente, y take profit a esos niveles con un stop loss ligeramente por encima de los últimos máximos alcanzados. Si nos vamos ya para terminar
al mercado de renta fija y resto de instrumentos, pues en primer lugar podemos ver que ha habido una reversión de la tendencia bajista que ha venido dibujando el VIX. De hecho, ayer y hoy vemos que ya cotiza por encima del 15% de volatilidad. Incluso la media de más corto plazo parece no, se ha girado para buscar de nuevo las medias de más largo plazo, para buscar, lógicamente, cambios de tendencia, giros de tendencia, que a su vez son similares y de signo contrario a la evolución del SP500, que lo tenemos superpuesto de color azul sobre el gráfico. Podemos ver que las dos velas negras bajistas de ayer son coincidentes e inversas a las dos velas verdes que tiene hoy el VIX. Y por otro lado, pues ya para terminar, lógicamente, aversión por la renta variable, apetito por la renta fija y valores refugio. Tenemos al bono a 10 años americano con unas subidas en precio bastante importantes que están bajando el atractivo de su rentabilidad real, la conocida como yield, y en el caso del Bund de referencia en Europa exactamente igual. De hecho, en ambos casos podemos observar que ha habido una cierta apertura de gap que en el caso del bono a 10 años se ha cubierto, porque coinciden prácticamente la mecha, la sombra alcista de la vela anterior con la sombra inferior de la vela de hoy, mientras que en el caso del Bund, que tiene muchos más vaivenes, pues vemos que hay un hueco que en principio está pendiente por cubrir. Vamos a irnos directamente a las materias primas del oro, la plata, emisiones de CO2 y el gas natural. Hemos visto ya el sesgo bajista que tiene el petróleo, el Brent y el Texas por ese incremento desproporcionado o esos niveles de estocaje de existencias que están lastrando a la baja la cotización de esta materia fósil. En el caso del oro, lógicamente vemos que ya ha entrado de nuevo en su canal lateral, por lo tanto parece ser que pudiera alcanzar mucho más fuerza y con más interés el interés inversor de cara a buscar niveles de $1.500 por onza. En el caso de la plata ya vimos que desde la semana pasada incluso ha estado cotizando de nuevo dentro de ese rango lateral y ahora pues incluso con más fuerza si cabe buscará esos niveles cercanos a la retrocesión del 78,6% de FIBO desde la última gran caída que dibujó en el entorno de los 17,36. Le quedan aproximadamente unos 20 centavos por unidad, pero bueno, en términos de rentabilidad pues puede ser bastante interesante. En el caso de las emisiones de CO2, de nuevo reversión a la baja. Ya conocimos hace varias sesiones desde la cumbre del cambio climático que, bueno, pues que hay una reversión, hay un desinterés por la compra de las emisiones precisamente por los cupos que tienen cada uno de los países. Por eso hemos visto esa reversión a la baja. Y en el caso del gas natural hemos visto una volatilidad tremendamente grande que de hecho si veis una noticia que hicimos ayer, el Commodity Wrap, os recomiendo que la veáis donde pone NatGas, es decir, hay un comentario directamente sobre el gas natural donde indica en principio que dada la fuerte demanda para drenar los cultivos de maíz y de soja en Estados Unidos, pues, todo lo que viene, el entramado del combustible del gas natural para el desarrollo agrícola en Estados Unidos, pues hay una fuerte demanda del gas natural, lo que implica una subida en el precio. Aunque todavía quizás no lo podamos observar con cierta perspectiva, en principio las malas cosechas que están habiendo, pero el exceso de demanda está exigiendo pues un incremento del consumo de gas natural para esto. Por lo tanto, sí que con prudencia podríamos buscar interés alcista en el caso del gas natural, que ahora mismo cotiza por encima de los $2,5 por unidad. Como siempre, damos finalidad al seminario. Recordaros prestar atención al calendario económico para las novedades, los datos macroeconómicos pendientes de publicar. Recordaros estar pendientes a las noticias que publicamos constantemente. Veis que tenéis como mínimo 10, 12 noticias a lo largo de la sesión para ayudaros a la toma de decisiones y a la resolución de incertidumbres. Cada vez que sale una, la publicamos en el menor tiempo posible. Y bueno, pues referencia previa, como hemos hecho al principio, de los dos seminarios de Pablo Gil, para que no os perdáis nada de todo lo que tenemos para vosotros. Por mi parte, nada más. Como siempre, desearos una buena sesión, muchísima suerte en vuestras inversiones, un buen día
lógicamente, y nos vemos en próximos seminarios. Hasta mañana. Buenos días.